En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Valvanera, ruega por nosotros. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola a todos, soy el Padre Andrea Berzanetti, monje italiano del Instituto del Verbo Encarnado. Estoy aquí en el monasterio de Santa María de Valvanera, en La Rioja, en España. Estoy de verdad encantado de poder dar este día de retiro, estas 3 charlas. El día de retiro de verdad es una gracia increíble de Dios, es todo un regalo, es una oportunidad que Él nos da de poder hacer este corte con nuestra vida cotidiana para poder estar solamente con Él. Y nosotros tenemos que aprovechar de este tiempo de gracia otorgado por Él para hacer nuestro examen de conciencia como buenos cristianos que tenemos que ser y preguntarnos en este día de retiro entonces, a ver, ¿cómo estamos llevando adelante nuestra vida cristiana? ¿Con qué generosidad y fidelidad me ocupo de mi santidad? ¿Con qué entrega cumplo con mis deberes de Estado? Etcétera. Cada uno de nosotros sabe lo que Dios le pide y cada uno sabe lo que tiene que ajustar. Yo, como tema, quería proponer en este día de retiro la importancia y necesidad que tenemos de la fidelidad a las inspiraciones del Espíritu Santo para poder llegar a la santidad. Y veremos algunas disposiciones interiores que tenemos que vivir, cultivar y vivir nuestra vida diaria para poder lograr esta docilidad al Espíritu Santo. Cuando Santo Tomás de Aquino en la Summa Teológica habla de la ley nueva, él dice que esa ley nueva es la gracia del Espíritu Santo infusa en los corazones de los fieles que creen en Cristo. Y dice él que la gran diferencia entre esta ley nueva y la ley antigua es que la ley antigua era una ley exterior, escrita, y por lo tanto se tenía que estudiar, aprender, seguir y vivida santificaba. En cambio, ahora la ley nueva, que es la gracia del Espíritu Santo, es infusa y no escrita en los corazones de los fieles que creen en Cristo, dice él, y por lo tanto obra desde dentro la santificación del ser humano. Y entonces podemos decir que, como en el Antiguo Testamento, la ley que Dios dio a Moisés era como, por decirlo así, la encargada de llevar a las almas a la santidad, ahora, después de Pentecostés, el encargado de llevar a todos los hombres, a todos los seres humanos, a la santidad es el Espíritu Santo que desde dentro, mediante sus inspiraciones, ilumina nuestra inteligencia para que podamos ver lo que hay que hacer, cuál es la voluntad de Dios, y mueve nuestra voluntad para que podamos y queramos cumplirla, según aquello del apóstol. Dios es el que obra en nosotros el querer y el obrar según su beneplácito. Así que con la venida del Espíritu Santo, Dios cumplió la promesa hecha a Ezequiel. Infundiré mi espíritu en vosotros y haré que os conduzcáis según mis preceptos y observéis y practiquéis mis normas. ¿Por qué es tan importante esa fidelidad a las inspiraciones del Espíritu Santo? Para poder contestar en modo correcto a esta pregunta, lo primero que tenemos que tener bien claro en nuestra cabeza es que la santidad a la que todos estamos llamados y que es el fin de nuestra vida, es una obra a dos. Por una parte, nuestra libertad y por la otra, la gracia del Espíritu Santo. Debemos entender que con solo nuestros esfuerzos no podemos hacer el bien sobrenatural, que es el bien meritorio, porque la santidad es de orden sobrenatural y ese orden nos supera infinitamente. Necesitamos de la gracia. Y por el otro lado, está el Espíritu Santo, encargado de nuestra santificación, que pero no puede nada si nosotros no lo queremos. Porque Dios no quiere robots, Dios quiere hijos libres que lo elijan libremente.
Él nos propone, pero si nosotros no lo dejamos entrar en nuestra vida, Él nos inspira, nos dice cuál es su voluntad y nos da la fuerza de hacerla, pero si nosotros no aceptamos libremente de renunciar a la nuestra para hacer la suya, nada se puede. Por eso que esta gracia, la gracia actual, ¿no?, de la que hablamos, es como el aire divino que el Espíritu Santo, encargado de nuestra santificación, envía a nuestras almas para hacerlas respirar y vivir en el plano sobrenatural. Esta gracia actual, dice el padre Garrigou Lagrange, nos es constantemente ofrecida por el Espíritu Santo para ayudarnos en el cumplimiento del deber de cada momento. Algo así como el aire entra incesantemente en nuestros pulmones para permitirnos reparar la sangre. Y así como tenemos que respirar para introducir en los pulmones ese aire que renueva nuestra sangre, del mismo modo hemos de desear positivamente y con docilidad recibir la gracia que regenera nuestras energías espirituales para caminar en busca de Dios. Quien no respira acaba por morir de asfixia. Quien no recibe con docilidad la gracia terminará por morir de asfixia espiritual. Por eso dice San Pablo, os exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios. Es preciso responder a esa gracia y cooperar generosamente a ella. Es esta una verdad elemental que practicada sin desfallecimiento nos levantaría hasta la santidad. Hasta aquí el padre Garrigou Lagrange. Tenemos que tener cuidado entonces de no caer en esa tentación de pensar que nuestra santificación dependa solamente de nosotros, de nuestros esfuerzos. Quizá muchos piensan eso, que mediante mis obras, mis esfuerzos, yo voy a llegar a ser santo, voy a llegar a la perfección. Piensan que la santidad es simplemente trazarme un programa de vida y ponerme manos a la obra con valor y paciencia para llevarlo a cabo de forma progresiva. Y eso no es todo. Desgraciadamente o afortunadamente, depende como uno mira eso no es todo. Es indudable que nosotros necesitamos de paciencia, de valor, son necesarios. Jesucristo lo dijo en el Evangelio. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Pero ciertamente no hay duda que la santidad no consiste en el cumplimiento de un programa de vida que nos fijamos. Primero, como hemos ido diciendo un poquito, hemos abierto un poco el tema, primero porque la santidad es tarea superior a nuestra fuerza, totalmente superior. La santidad es de orden sobrenatural que nos supera infinitamente. Por lo tanto, es imposible acceder a la santidad con nuestras propias fuerzas. La Sagrada Escritura nos enseña que la santidad es un regalo de Dios. Cristo lo dijo, sin mí no podéis hacer nada. Y San Pablo, el querer está en mí, pero no el hacer lo bueno. Romanos 7:18. Los mismos santos lo atestiguan. San Luis María Grignon de Montfort, por ejemplo, hablando de la santidad, dice, oh, qué obra admirable. El polvo transformado en luz, la suciedad en pureza, el pecado en santidad, la criatura en el Creador y el hombre en Dios. Oh, obra admirable. Lo repito, pero una obra difícil en sí misma y imposible para la sola naturaleza humana. Solamente Dios, por una gracia abundante, puede conseguirlo. Y la creación de todo el universo no es obra maestra tan grande como esta, dice el santo. Sean lo que sean entonces nuestros esfuerzos, no podemos cambiarnos a nosotros mismos sin la ayuda de la gracia de Dios. Solo Dios puede terminar con nuestros defectos, con nuestras limitaciones en el orden del amor. Solo Él puede llegar a tener un dominio lo bastante profundo de nuestros corazones para ello, siempre si nosotros lo dejamos actuar. Siempre una obra a dos. Ser consciente de que sin la gracia no podemos nada nos evitará muchos desalientos, muchos desánimos y combates inútiles. No tratemos de hacernos santos, por lo tanto, con nuestras propias fuerzas,
Por supuesto, eso no quiere decir que no debamos esforzarnos, pero para que nuestros esfuerzos no resulten estériles, debemos orientar nuestros esfuerzos en un modo, en una dirección correcta. Y esa dirección correcta es remover obstáculos, quitar de nosotros obstáculos, para dejar actuar a Dios sin oponer resistencia, para abrirnos lo más plenamente posible a la acción de su gracia que nos santifica. Y al final, como decía Jacques Philippe en el librito suyo, ¿no?, de la paz interior, no es una no es mucho, no es una cuestión de mucho hacer, sino es mucho no hacer, ¿eh? Es mucho hacer para remover obstáculos, ¿no?, para que Dios actúe en nosotros. Eso exige, claro, por parte de nuestra, una profunda humildad en primer lugar. Renunciar a la orgullosa pretensión de lograrlo todo por nosotros mismos, aceptar nuestras carencias, nuestros límites, nuestras debilidades, etc. Y en segundo lugar, mucha esperanza en Dios. En cierto modo, el secreto de la santidad radica en descubrir que todo podemos obtenerlo de Dios, a condición de saber cómo recibirlo. Y el modo correcto de recibirlo de Dios es con humildad y esperanza. Tenemos que estar ciertos, ¿eh?, de que si yo, a pesar de todas mis debilidades, todos mis pecados, humildad, en primer lugar, ¿ves? Humildad. Pongo los medios, hago el esfuerzo de poner todos los medios que tengo que poner para vencerme y santificarme, todos los medios que tengo conciencia que tengo que poner para vencerme y santificarme, tengo que estar cierto, pero de una certeza inquebrantable, esperanza, de que Dios hará todo el resto. Escribe San Juan de la Cruz en su cántico espiritual: grande es el poder y la porfía del amor, pues al mismo Dios prenda y liga. Dichosa el alma que ama, pues tiene a Dios por prisionero rendido a todo lo que ella quisiere. Porque tiene tal condición que, si le llevan por amor y por bien, le harán hacer cuanto quisieren. Lo expresa también en otros términos, en otro sitio, en otro lugar, en la noche oscura. Lo que mueve y vence es una esperanza porfiada. O se agrada tanto el amado del alma que es verdad decir que tanto alcanza de él cuanto ella de él espera. Entonces, en primer lugar, para entender cuánto es importante la necesidad de ser fieles a las inspiraciones del Espíritu Santo, tenemos que hacer nuestra esta verdad. La santidad no es un programa de vida que yo me hago y sigo, sino que es un trabajo a dos que supera infinitamente nuestras capacidades. Nuestra libertad, por una parte, y el Espíritu Santo, que es encargado de nuestra santificación, por la otra. Dios, sin nuestro consentimiento, no puede nada, ¿eh? Y nosotros, sin Él, sin el poder de su gracia, no podemos nada, porque alcanzar la santidad es algo que nos supera infinitamente. Necesitamos sí o sí del Espíritu Santo si queremos ser santos. En segundo lugar, tenemos que entender que necesitamos ser fieles a las inspiraciones del Espíritu Santo porque solamente Él conoce el camino de cada uno. Yo puedo tener toda la buena voluntad de este mundo y todos los mejores deseos de ser santo, pero ¿hacia dónde tengo que ir? ¿Cuál es la dirección que tengo que tomar? Hay tantas formas de santidad y tantos caminos hacia ella, cuanto personas. Cada uno de nosotros es absolutamente único para Dios. La santidad no consiste en la práctica de un determinado modelo de perfección que sería idéntico para todos, sino que es el brote de una realidad absolutamente única que solo Dios conoce y que solo Él sabe hacer fructificar. Nosotros ignoramos en qué consiste nuestra propia santidad. Yo ignoro en qué consiste mi propia santidad. Este camino sí lo sabe el Espíritu Santo. Y si yo soy fiel a sus inspiraciones, Él me lo va descubriendo.
Y si yo con mi libertad le voy a decir que renuncio a la mía para hacer la suya, le voy a decir que sí a eso, yo voy a llegar a ser santo. Por eso, que para acceder a la santidad no podemos limitarnos a seguir un principio general, principios generales que valen para todo. Es preciso captar también lo que Dios nos pide en especial a cada uno de nosotros y quizá no piden, no quizás, sino seguro nos pide a otro, porque cada uno de nosotros es único. Es como hacer para detectar lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros en modo especial y particular a través de los acontecimientos de la vida, los consejos del director espiritual y las inspiraciones de la gracia, las inspiraciones del Espíritu Santo. Para llegar a ser santos debemos esforzarnos por obedecer a la voluntad de Dios. Eso es cierto, cierto. Con tal como se nos aparece así en la Sagrada Escritura, los mandamientos, lo que se dice la voluntad de Dios significada, ¿no? Los preceptos de la Iglesia, de manera general y válida para todos. Tenemos que obedecer a esta voluntad de Dios significada. Es cierto, pero también en esta voluntad de Dios significada no nos olvidamos que también entran estas inspiraciones del Espíritu Santo. Como acabamos de decir, es indispensable también ir más lejos, aspirar a conocer no solo lo que Dios pide en modo general, sino también lo que espera específicamente de mí, específicamente de mí. Es ahí donde intervienen esas inspiraciones de las que hablamos. Incluso en lo que concierne al cumplimiento de la voluntad general de Dios para nosotros, esas inspiraciones son necesarias. Por ejemplo, si aspiramos a la perfección, tenemos tantas cosas que practicar, tantos mandamientos y virtudes que tenemos que poner por obra, que nos es imposible combatir en todos los frentes. Y en un momento de nuestra vida es quizás más importante trabajar en una virtud y no en otra, y no según nuestros criterios, sino según lo que Dios nos pide en realidad, que es lo que hará eficaz mi trabajo espiritual. No siempre es lo que pensamos de forma espontánea lo que Dios quiera que hagamos. Suele ocurrir que hagamos unos esfuerzos desmesurados para avanzar en un punto cuando lo que Dios nos pide es otra cosa. Como por ejemplo luchamos mucho, con mucho esfuerzo, para corregir un defecto de nuestro carácter, mientras quizás Dios quiere otra cosa. Dios quizás quiere que aceptamos este defecto con humildad y paciencia, ahora, en este determinado momento de mi vida, y quizás trabajamos en otra cosa, porque ahora, ¿eh? Aquí donde vivo, quizás según el contexto cultural que me rodea, el oficio que tengo, es mejor trabajar en otra cosa y no yo, y no la que a mí me parece lo mejor. Las inspiraciones de la gracia, por lo tanto, son muy valiosas, pues nos permiten orientar acertadamente nuestros esfuerzos en la multitud de combates que hemos de entablar. Sin ellas, corremos el gran riesgo de relajarnos en determinados aspectos o de exigirnos a nosotros mismos más de lo que Dios nos pide. Ya le hemos dicho, entre lo que Dios nos pide realmente y lo que nosotros imaginamos que nos pide suele haber una enorme diferencia. No obtendremos la gracia para hacer lo que Dios no nos pide. Y al contrario, tenemos asegurada la gracia para lo que Dios espera de nosotros. Dios da lo que ordena. Cuando nos inspira a hacer algo, si realmente es Él la fuente de esa inspiración, concede al mismo tiempo la capacidad para hacerlo, incluso si nos supera o si no nos asusta, por lo menos en un primer momento. Toda emoción divina, al tiempo que es luz para comprender lo que Dios desea, es fuerza para cumplirlo. Luz que ilumina la inteligencia y fuerza que anima la voluntad. De ahí entonces la importancia capital de emprender un trabajo serio en nuestra vida diaria para ser fieles a las inspiraciones del Espíritu Santo, para poder llegar a la santidad que es el fin de nuestra vida. Como examen de esta primera charla podemos preguntarnos, ¿estoy convencido de que Dios me llama a la santidad?
¿Qué idea tengo yo de la santidad? Estoy convencido que puedo hacerme santo con mis solos esfuerzos, haciéndome un plan de vida que tengo que seguir, más o menos, con mucha valentía y paciencia. O estoy convencido que de verdad necesito, además de eso, la gracia del Espíritu Santo y sin Él no puedo nada. En las próximas dos charlas, luego, propondremos algunas disposiciones interiores que tenemos que cultivar para que las inspiraciones del Espíritu Santo puedan encontrar en nosotros un terreno fértil. Que la Virgen María, esposa del Espíritu Santo y Madre nuestra, nos conceda la gracia en esta primera reflexión que vamos a hacer de poder entender estas verdades y de ponerlas en práctica en nuestra vida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.